Lucas capítulo 8, versículos 12 y 13. Lucas capítulo 8, versículos 12 y 13 dice la palabra del Señor: y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Hacemos una oración. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, reconociendo que toda bendición, Padre, proviene de ti. Te pedimos que tomes el control de cada uno de nosotros. Te pedimos que nos hables, por favor. Cancela toda operación del enemigo, Señor, y permítenos seguir siendo instruidos y preparados por ti. Que todo lo que estorba, Señor, sea, mi Dios, cancelado en nuestra vida, Señor, en nuestra familia, para poder avanzar y poder alcanzar las metas y propósitos que tú has dispuesto para nosotros. En tus manos, Señor, ponemos nuestra economía, ponemos, Señor, nuestros bienes, ponemos, Señor, también a cada uno de los que son parte de nuestra familia, creyendo y confiando que tú tienes el control de todo, Señor. Gracias te damos por este tiempo maravilloso, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso a nuestro Señor, por favor. Gloria a Dios. Díganles, hermano, hoy es viernes de qué hacer. Hoy es viernes de qué hacer. Y saben, hoy vamos a mirar qué hacer ante la tentación. ¿Qué hacer ante la tentación? Pregúntele a su hermano que está a su lado: ¿tú has sido tentado? ¿Has tenido tentaciones? Pregúntele, por favor. Yo creo que le va a decir, como es alguien que está buscando tener la identidad del Señor, yo creo que le va a decir: sí, sí he tenido tentaciones. ¿Es que crees que soy de piedra, que soy de palo, o qué? Soy como tú, dígale. Y tengo tentaciones también. Pero mire qué tremendo es cuando la tentación viene y nos gana, nos hace su dueño en ese momento. Qué tremendo es, porque dice aquí la palabra del Señor que en un momento dado la tentación te hace sucumbir. La tentación te hace caer. La tentación te hace estar en las garras de lo que te tentó. Y eso es algo que tú y yo tenemos que dejar a un lado. La palabra que utiliza para decir tentación es la palabra peirasmos. Dice aquí peirasmos del griego. Y sabe una cosa, hermano, hace referencia a una prueba. Hace referencia a una prueba. ¿Cuántos han sido probados en algo? ¿Y cuántos podríamos decir: he salido victorioso de esa prueba, Señor? Pero ¿cuántos podríamos reconocer: Señor, de plano me ganó la prueba, Señor? De plano caí, Señor. ¿Cómo? Déjame ponerme el ejemplo, ¿verdad? A lo mejor un servidor no debería ponerse el ejemplo, porque va a decir: uy, si él no puede, menos yo. Porque yo sé que así lo comparan a uno muchas veces. Pero déjame decirle algo: cuando nos ponen a dieta, hermano, mire, hermano, que en esos momentos cuando lo ponen a dieta, todo se le antoja. Y aparte de que todo se le antoja, el pueblo no es más misericordioso. Le traen todo lo que no se puede comer. Y mire, hermano, que viene la tentación fuerte, hermano. Y diciendo: pues aunque sea una pellizcadita de acá, y aunque sea una pellizcadita de acá, pero mire, llega el momento que de la pellizcadita le gustó algo más y dice: pues ni modo, me lo voy a tener que comer todo, hermano. No sé si a usted le ha pasado, pero mire que es fuerte la tentación. Y estamos hablando de algo que a lo mejor todos hemos pasado. Pero a lo mejor hay otro tipo de tentaciones. ¿Qué tentaciones te hacen caer? ¿Qué tentaciones te han llevado a caer? ¿Cuál es la tentación más grande que has tenido de que tú puedas decir: es que esto es difícil, esto es imposible de pasar? ¿Cuál es esa tentación que has tenido? No me lo digas, no se lo digas a tu hermano de al lado, solamente dile al Señor: Señor, yo sé que tú puedes hacer mucho por mí. Y yo sé que tú me puedes ayudar a vencer esta tentación, Señor. Porque solo en Él hay fortaleza. Porque solo en Él hay respuesta ante nuestras necesidades. Ante lo que pensamos que es imposible, para el Señor no es imposible. Entonces, cuando creemos y aceptamos y reconocemos que hay alguien que nos puede ayudar,
podemos salir adelante. Pero cuando decimos, de plano, Señor, esto no se puede pasar, tú solito estás marcando tu caída. Tú solito estás diciendo, hasta aquí llegué, Señor. Y le estás dando la entrada al enemigo para que tome el control de ti. Entonces, necesitamos mirar que hay tentaciones que sí se pueden vencer. Que sí se pueden vencer. Pero hay tentaciones que te van a llevar a caer. Pero mire, vamos a ser equilibrados. Vamos a mirar a través de la palabra dos personajes que nos van a enseñar que la tentación que ambos tuvieron, uno sí la pudo vencer y otro no la pudo vencer. Para que veamos que se puede, ¿verdad? Y los dos estaban en la misma naturaleza, eran como usted y yo, carnales. Estaban viviendo en la tierra, estaban viviendo como usted y yo con una naturaleza carnal o en un cuerpo humano. Amén. Para que no diga, no, es que uno porque era hijo de Dios y el otro pues de quién era hijo de Dios y también lo hizo el Señor. Entonces vamos a mirar a través de Adán y a través de Jesús que se pueden vencer las tentaciones. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son hijos de Adán? Ninguno es hijo de Adán. Va a decir, no, hermano, cruz, va a decir. Hasta se va a persignar para decir, no, díganle el Señor, pero no díganle a su hermano. Mire que aunque muchas veces decimos que no somos hijos de Adán, caminamos como hijos de Adán. Por las actitudes, por nuestra forma de ser. Y ahí es donde nosotros no nos podemos engañar. Y pues tenemos que reconocer entonces que si estamos caminando en esa naturaleza, tenemos que cambiar. Porque si no, la tentación nos va a vencer constantemente. La tentación nos va a acabar. Amén. Díganle a su hermano, tú puedes vencer la tentación. Porque hubo enseñanza de parte del Señor. El Señor Jesús nos enseñó que la tentación se podía vencer. Pero ¿cuántos caminamos con esa enseñanza? ¿Saben que caminar con enseñanza significa vivirla? No es nada más de venir a escuchar y decir, bonito. Oh, sí, creo que sí tiene razón. Pero hasta ahí, eso no es enseñanza. Enseñanza es empezar a vivir lo que escuchamos. Y mirar que a lo mejor nos va a costar trabajo, pero ¿sabe que nada es imposible? Cuando se cree en el Señor y cuando se tiene la convicción para buscar ese cambio. De nada me sirve, sí quiero, pero no doy el primer paso para alcanzarlo. De nada me sirve decir, claro que sí puedo, si no doy el paso para conquistar esa bendición. ¿Cuánto lo creen? Díganle a los hermanos, si no traes lo que apuntar, compra tu disco, Porque miren, dice la palabra del Señor, bueno, no dice la palabra del Señor, perdónenme. El que es discípulo, siempre trae su palabra con su mano. Porque siempre está apuntando. Ahora hay que ver que hay unos que apuntan, pero no lo vuelven a leer. Están todavía peor el problema. Entonces tiene que apuntar y volverlo a leer y decirle, me falta vivir esto, me falta aprender esto, me falta poner en práctica esto. ¿Cuántos dicen amén? Por eso le digo, si no trae pluma y cuaderno, compres un disco, por favor. Para que empecemos a tener una vida de cambio. Necesitamos enfrentar una realidad y una verdad en nuestra vida. Porque si no la enfrentamos, déjenme darle una mala noticia. Va a decir, hermano, puras malas noticias trae usted, pero es una verdad. Si no cambiamos, hasta aquí llegamos. No vamos a dar el siguiente paso con el Señor. Necesitamos cambiar, necesitamos corregir. Pero ¿verdad que está bonito ese tema? Que nos va a enfrentar a muchas situaciones que estamos viviendo. Vive tu verdad, vive tu realidad. Porque si no, vamos a tener el problema más serio del mundo. Y lo bueno es que vamos a hablar con la palabra. Por eso las verdades de la palabra siempre nos van a llevar a avanzar y a crecer. ¿Cuánto lo creen? Amén. Comencemos, mire, Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6, dice la palabra del Señor. Vamos a mirar al primero de ellos, que es Adán. Dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? No comeréis de ningún árbol del huerto.
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios: no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, que estaba con ella, y él comió. Amén. Amén. Dígale a su hermano: Adán fue tentado por Satanás, fue tentado por la serpiente. Amén. Amén. Así es. ¿En qué fue tentado? ¿En qué fue tentado Adán ahí? En la tentación, Padre. ¿En qué fue tentado? A ver. Porque a lo mejor usted va a decir: hermano, eso yo no lo he pasado y no lo quiero ni pasar. O a lo mejor ya lo pasó y le ganó. Y mire qué tremendo es eso. ¿Pero en qué fue tentado Adán ahí? ¿Si hay alguien ahí? Dígame usted. Porque mire, hermano, dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, que estaba con ella, y él comió. ¿En qué fueron tentados? Díganle a su hermano: en la obediencia fue tentado. Fue tentado en la obediencia. ¿Qué dijo él? ¿Coman de ese árbol? ¿Verdad que no? ¿Y qué hizo? Comió a ese árbol. Y miren, ¿cuántos obedientes hay aquí? Porque miren, hermano, que podemos ser tentados. ¿Qué hacer ante la tentación de la desobediencia? ¿Qué hacer ante eso? Dígame usted. Y miren qué tremendo es, porque la obediencia es bendición de Dios. Y la obediencia es sinónimo de crecimiento, es sinónimo de prosperidad. Pero cuando no obedecemos, viene a causar situaciones graves en nuestra vida con el Señor. Al Señor no lo podía engañar. Al Señor no le podía decir: Señor, un errorcito nada más, Señor. Es la única vez que he desobedecido. Pero mira uno como el Señor, cuando uno no tiene la capacidad de reconocer su falla, ya no da otra oportunidad. ¿Se acuerda usted de todo lo que pasó con Adán y con Eva? ¿Se acuerda usted que el Señor, hermano, cuando lo llamó a cuentas, le preguntó a Adán: ¿dónde estás, Adán? Y Adán dijo: tuve miedo y me escondí. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Adán? Y Adán le tuvo que decir que había comido, ¿verdad? Ese fue todo. Pero ¿sabe una cosa? Adán, como todos los mexicanos, buscó una justificación. Yo pienso que a lo mejor allá en el Edén había tierra nacional, así como la de nosotros los mexicanos. Porque miren que cuando le preguntaron a Adán, luego dijo: la mujer que me diste. Esa mujer que tú me diste, de veras, te equivocaste con ella. Cuando la vi me deslumbró, me apantalló y dije: wow, todo eso es mío. Pero ahora que veo lo que hace el Señor, no. Le echó luego la culpa, hermano, al Señor. Y mira qué tremendo es culpar a alguien, ¿verdad? Cuando alguien participó de la situación. Cuando uno no es capaz de reconocer: sí, yo lo comí porque quise, Señor. Porque miré cómo se la comía tan deliciosa que dije: yo también quiero de eso. Pero uno no es capaz de reconocerlo. Y por eso el Señor trae sobre Adán un juicio. Cuando no somos capaces de reconocer lo que acabamos de hacer, el Señor nos va a perdonar. Pero cuando dice: al que confiesa y se aparta,
alcanza misericordia de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando la tentación nos gana, tenemos que tener la capacidad de reconocer en qué nos ganó la tentación. Y aquí le ganó en la desobediencia, en la obediencia, perdón. Y es decirle al Señor: Señor, perdona. Reconozco mi falla, reconozco mi error, reconozco que te falte, Señor, en este aspecto. Pero no echarle la culpa a nadie. No echarle la culpa a nadie, porque Adán, mira, hermano, que Adán no había, a lo mejor todavía por ahí, hermano, espadas, no había pistolas, ¿verdad? Y no agarraron a ningún animalillo por ahí para decirle: órale, órale, cómaselo, ¿verdad? Como para amedrentarlo. No. Si Adán se enseñoreaba sobre todo. Y mire qué tremendo es, hermano, no tener la capacidad de reconocer que fallamos, que cometimos un error, y de poder decir: perdóname, Señor. Moraleja, dígale a su hermano: aprende a pedir perdón al Señor siempre. Siempre. ¿Sabe? Pedimos perdón. ¿Verdad que no somos perfectos? No. ¿Verdad que podemos caer en cualquier momento? Así es. Lo tremendo de esto es que cuando alguien se entera que cayó alguien, se lo quiere acabar, hermano. En lugar de decir: Señor, perdónalo. No, queremos, mire, si es posible decir: a ver, déjame darle yo también una rebanada a para que se le quite. Y no es así, hermano. Necesitamos aprender a pedir perdón, perdón, perdón. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora mire a Jesús para que vea, hermano, que el Señor Jesús también fue tentado en esa área. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 4, dice la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Mira, hermano, ¿fue tentado o no fue tentado el Señor Jesús para ver si era obediente o no era obediente? Y mire, dice que fue llevado por el Espíritu. El mismo Espíritu lo llevó al desierto para que lo tentara el diablo. Ahora sí que usted puede decir: yo soy bien santo, y el mismo Espíritu lo va a llevar a ser tentado, a ver si es cierto que como habla, cumple las cosas. Ya se me iba a salir lo chilango. Mira qué tremendo es que cuando decimos y decimos y decimos, va a venir la prueba para ver si es cierto que todo lo que tú dices lo cumples. Y miren cómo el Señor, el Espíritu, llevó al Señor Jesús al desierto, donde tuvo una confrontación con el diablo. Dígale a su hermano: Señor, lo reprenda en esta hora. Y miren qué tremendo es, porque dice, hermano, aquí la palabra, que se acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y miren, hermano, ¿qué fue lo que le dijo el Señor Jesús? Escrito está. Escrito está. No solo de pan, ¿qué dice? Vivirá el hombre. ¿Sino de qué? Ah, mire, ¿alguien sabe qué palabras salen de la boca de Dios? Porque mire que uno dice: tengo hambre, Señor. No hambre para comer, Señor. Y mire cómo el Señor Jesús, como luego le contesta al enemigo. Él dice: escrito está. Nosotros, la creación del Señor, no solamente vivimos del pan natural, dice. Nosotros vivimos de la palabra que el Señor trae a nuestro espíritu. Y mire qué hermoso puede ser, hermano, que usted enfrente una situación como esa y le diga: Señor, tú eres mi proveedor, tú eres mi sustento,
Tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza. Y en todo le está diciendo lo que Él ha escrito. Y reconocer que Él va a ser tu proveedor en todo. Porque mire, usted puede decir, Señor, no tengo para comer hoy. Pero ¿sabes? Tu palabra dice que tú sustentas, Señor, a los pajarillos. Que tú le das de comer a las aves del cielo, Señor. Y si dice tu palabra que cuanto más aún que es tu Hijo, Señor. Espero, Señor, tu provisión este día. La espero, Señor. Pero ¿cuándo se atreverían a decirle al Señor así? Porque a lo mejor se dice, Señor, ni para un bolillo traigo. Mira, a lo mejor el Señor te dice, yo no te quiero dar un bolillo. Yo te quiero dar maná el día de hoy. Ah, Señor, pero si ese es un pan reservado. Claro, pero si tú eres también parte de mi ejército. ¿Cuántos creen que pueden alcanzar ese grado? Como dice la palabra que el maná era pan de ángeles. ¿Se consideraría usted un ángel del Señor? ¿Consideraría que puede entrar a ese ámbito? ¿Consideraría que puede alcanzar esa naturaleza? Dígame. ¿Consideraría que puede ser usted parte de ese ejército poderoso del Señor? ¿O consideraría que usted es un enviado del Señor, alguien designado para llevar palabras porque son mensajeros? Aleluya. Dígame, ¿quién se considera usted? Si usted es de esos que les gusta estar compartiendo la palabra y llevando el evangelio a muchos lados, usted puede decir, yo soy un ángel del Señor, soy un enviado del Señor a llevar bendición, a llevar palabra de restauración, a llevar palabra de libertad. Por lo tanto, puedo recibir ese pan de parte del Señor. Pero ¿lo creo o no lo creo? Como quien dice, no, está muy difícil eso. Obediencia. Obediencia. Porque el enemigo te puede venir a decir, ¿sabes qué? Hoy no vas a comer. Y usted le puede decir, eso dices tú, pero yo sí voy a comer. A ver si es cierto. A ver si es cierto. Y mire que cuando lanza, a ver si es cierto, lanzó 2 o 3 dardos en ese momento. Duda, incredulidad, incertidumbre. Y dígame, ante eso, ¿qué puede hacer? Dígale a los hermanos, sacar el escudo. Sacar el escudo de la fe. Y decir, este escudo puede parar cualquier arma del enemigo. Y sé que tú eres mi proveedor. Y sé que tú eres mi sustento, Señor. Y sé que miraré tu bendición en este día. Lo creo, Señor. Lo declaro, Señor, que voy a ver tu bendición en este día. Quiero declararlo, creerlo. Pero si no fuera así, hermano, estaríamos siendo desobedientes. Por eso le pregunté, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Y usted dijo, amén. Pero cuando le dije, ¿cuántos Adanes hay? ¡Pum! Se fueron. Pero mire, hermano, ¿verdad que podemos estar viviendo la vida de Adán y ignorándolo para hacer suavecito? Y decir, no, pues yo pensé que estaba bien. Pero la realidad es que a lo mejor estamos viviendo una vida que no es la que nosotros decimos vivir. Por eso, si somos hijos, demostremos que somos hijos de Dios. Pero si no somos hijos, mire, busquemos alcanzar a ser hijos de Dios para poder crecer, para poder ir a más cada día. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segundo ejemplo, mire, Génesis capítulo 2, versículos 15 y 16, dice la palabra del Señor. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Saben? ¿Sí leyó conmigo? ¿Sí leyó o no leyó? Para que miren, ¿no? ¿En qué fueron tentados? ¿En qué fueron tentados? Porque entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Díganles, hermanos, fueron tentados, o fue tentado Adán.
en lo que iba a comer, en el alimento. Y sabe, ¿cuántos hemos sido tentados en nuestro alimento? ¿Cuántos hemos sido tentados en el alimento? Dice la palabra que leímos hace rato, que el hombre no solamente vive del pan, sino ¿de qué? De toda la palabra que sale de la boca de Dios. A ver, ¿cuántos panes te echas diario? Aleluya. Me estoy refiriendo a la palabra del Señor. ¿De qué tamaño? Porque a lo mejor se va a decir, hermano, mire, no por presumir, pero me he hecho mínimo 2 con mi café. A lo mejor sí te lo creo, sí te lo creo. Porque pues se mira, ¿verdad? Se mira. No se puede negar lo que se ve. Pero mire, cuántas palabras nos comemos diario. Porque es el alimento del cual nos van a probar. Puedes comer todo este pan. Puedes comer de todo este fruto que hay aquí. Y miren, que lo prohibido es lo que más sabroso, hermano. Cuando te dicen, no puedes leer esto, y tú dices, Señor, pues, ¿cómo si ya estoy maduro para leer esto? Te estoy diciendo que no puedes leer esto, no puedes comerte este fruto. Pero, Señor, si ya me leí la Biblia 3 veces, 4 veces, ya no le encuentro, Señor, más sabor. Déjame leer estas cosas, Señor. Déjame, empiezo a leer, quizás, Señor, de esos libros prohibidos que dicen que no son positivos, pero si ya conozco esto, creo que ya tengo derecho a comerme ese fruto, Señor. Díganme usted, ¿alguien quiere ser sabio? ¿Alguien quiere conocer acerca del bien y del mal? Díganme, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Sabe que la gente que sabe mucho luego se vuelve loca? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué le sucede eso a esa gente? ¿Cuál fue el problema que generó que perdieran, hermano? Ahora sí que la dimensión de lo que estaban viviendo y entrar a otra vida, a una, pues no podríamos decir que es una realidad, porque se meten a un mundo irreal, ¿no? El lunático a eso vive, una fantasía, ilusiones, actitudes que ya no son correctas. Pero ¿de qué me sirve conocer tanto? Y lo peor de todo es cuando no lo puedo poner en práctica, hermano. Dígame usted. ¿Alguien quiere conocer mucho? Yo nada más tengo una pregunta. ¿De qué? ¿De qué? Porque mire, hermano, dice la palabra del Señor, porque hasta en eso el Señor es duro. Si tú sabes mucho, mucho se te va a demandar, dice. Si sabes mucho de la palabra, mucho te voy a demandar. Mire, hermano, ¿sabe qué? Yo antes cuando escuchaba a mi padre, que decía, como esos huelemoles que vienen a todos los discipulados, no sé a qué vienen. Y yo decía, de verdad es que se mandan. Pues quieren aprender, decía yo, ¿no? Pues, como uno iba a todos los discipulados ahí, ¿no? Pues quieren aprender. Pero cuando entendí que el que va y escucha, un día le van a demandar todo lo que fue a escuchar. Hermano, muchos nada más van por ver, otros van para aprender. Pero ¿saben cuál es el problema? Que no lo ponen en práctica. Y ahí es donde el Señor va a decir, a ver, entrégame cuentas de todo lo que te di. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dígale a su hermano. Hermano, dígale, ¿qué vas a hacer? Con todo lo que sabes, si nada pones en práctica. ¿Qué vas a hacer? Dígale. ¿Qué alimento, qué fruto estamos comiendo? Digo el Señor, de todo árbol que tú miras aquí, puedes comer, menos de este. Sabe que el Señor sabe lo que podemos comer, ¿verdad? Pero también sabe lo que nos hace daño.
sabe lo que te va a hacer daño. Así como usted, como buen padre, como buena madre, cuando le dice al pequeño, no te comas esto porque te hace daño. Así es el Señor. No te comas esto porque te va a hacer daño. Lo peor de que te haga daño, mire, no es que ya te dolió la panza, no es que ya te soltaste de la panza, no. Lo peor de que te haga daño es que te van a echar fuera del huerto. ¿Alguien quiere permanecer en el huerto del Señor? Dígale a su hermano, acuérdate de lo primero, hay que ser obediente. Porque al desobediente le dicen adiós. Lo sacan del huerto. Y entonces mire qué tremendo es que la desobediencia genera que perdamos la bendición de Dios. Pero también la desobediencia genera que andemos comiendo lo que no nos corresponde comer. Y cuando el Señor le dice aquí que no coma, parece que le dijeron, ahí le tengo un póster que a usted le va a encantar. Oye, ¿qué culpa tengo yo, hermanos, de aquí? Lo que cuelga ahí se ve muy bonito, se ve rico. Qué tremendo es no reconocerlo. Que cuando nos dicen no comas esto, es por tu bien. Por eso le decía yo, cuando alguien está a dieta, ¿por qué lo ponen a dieta? ¿Por qué lo ponen a dieta? Porque lo que se comió antes ya le hizo daño, ya le causó un efecto negativo. ¿Verdad? Es como el que tiene ácido úrico. ¿Por qué le dice el diablo, coma usted carne? Porque él comió toda la que se tenía que haber comido. Porque ya le afectó, hermano, una parte de su cuerpo, ya las articulaciones ya están afectadas, ya están dañadas. Y por eso le dicen, ahora no puede comer eso. Pero cuando le dicen que no puede comer eso, pasa por los tacos y dice, aunque sea uno, dice, se le echa por ahí, hermano. Y cuando le dicen, no puede comer esto, mire, hermano, más se le antoja y se lo come. Y mire, hermano, cae uno en la tentación. Desobediente. ¿Considera usted que su doctor es su autoridad? Y recuerde que toda autoridad es puesta por el Señor. Ay, hermano, ya no voy a ir al doctor. Gloria a Dios, hermano. Mejor diga, me voy a sujetar. Y entonces vamos a mirar un cambio en nuestra vida diaria, hermano. ¿Qué hacer ante la tentación? Dígale a su hermano, ser obediente, sujetarme a lo que me dicen, dígale. Y mire cómo el Señor Jesús sí pudo soportar esto. Mire, Mateo capítulo 4, versículos del 2 al 11, dice la palabra del Señor. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendarán y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí ángeles vinieron y le servían. Mira cómo Jesús fue tentado en el desierto para comer, ¿verdad? Para comer. Pero sin embargo, no cayó en la tentación. No cayó en la tentación. Por eso, cuando de verdad estamos caminando en la enseñanza del Señor, cuando de verdad estamos viviendo esa enseñanza, nosotros vamos a evitar caer en las tentaciones.
Pero si no la estamos viviendo, fácil va a entrar el enemigo y nos va a hacer caer en la tentación. Mira, hermano, Jesús pudo haber dicho: oye, pero si lo que me estás ofreciendo te lo dio mi Padre. Oye, pero si lo que me estás ofreciendo me pertenece. Pero el enemigo también pudo haberle dicho: no, un momento, lo que te estoy ofreciendo no te pertenece porque me lo dio tu Padre, porque me fue entregado todo esto a mí, todos estos reinos. Solo quiero que hagas algo y te lo doy. Mira, evitemos los problemas milenarios y de una vez pongamos fin al asunto. Como queriendo engañar, como queriendo atrapar, como para que el Señor dijera: pues sí, ¿verdad? Acabemos con esto de una vez y ya no llevemos mal a la tierra ni a la humanidad. Bueno, llevemos no, sino que el otro iba a traer el mal, ¿verdad? Pero entonces el Señor Jesús no quería así, que no era como se lo planteaban, y entendió que la obediencia era lo que iba a cambiar toda la situación para el pueblo de Dios. Cuando somos obedientes, aún en lo mínimo, estamos demostrando que hay enseñanza, que hay sujeción al que nos mandó a hacer las cosas. A él lo mandó el Padre con un propósito, y él sabía que tenía que cumplir el propósito. La prueba es que cuando viene esa crisis tan fuerte en el monte, hermano, él se acerca y le dice a su Padre: si es posible. No estaba renegando, no estaba queriendo aventar la toalla, no estaba diciendo: ya no le sigo, ya me dio miedo, no. Sino simplemente dijo: si es posible, apártalo. Pero si no, continuemos con el plan, con lo que estableciste, con lo que escribiste, con lo que declaraste que acontecería, y se da la situación. ¿Por qué? Porque tenía que llegar a una obediencia. Dígame, ¿cuántos estamos dispuestos a soportar algo como esto? ¿Cuántos estamos dispuestos a pasar esa prueba del desierto? ¿Sabe? Es tremendo estar en el desierto, porque en el desierto se pueden vivir situaciones muy fuertes y muy duras. Pero lo más tremendo del desierto es cuando no hay, hermano, un alimento, cuando no hay agua para comer. ¿Cuántos quizá hemos vivido esa etapa? Pero ¿saben una cosa? ¿Cuántos nos quedamos en el desierto? ¿O cuántos no hemos podido salir del desierto? Una cosa es quedarse, porque cuando te quedas ahí es porque te mueres. Pero cuando sigues dando vueltas, qué tremendo es, porque, hermano, no se le ve fin al problema. ¿Por qué el pueblo pasó tantos años dando vueltas? ¿Por qué pasó tantos años dando vueltas? Dice la palabra del Señor que pasó dando tantas vueltas y tantos años, vueltas, hasta que el último de la generación que desobedeció al Señor quedó ahí. Porque los que salieron fueron las nuevas generaciones. ¿Desobediencia en qué? ¿En qué fueron desobedientes? ¿Se acuerdan cuando hicieron su becerro? Cuando hicieron su pachanga ahí, cuando hicieron su fiesta. ¿Y qué tremendo es eso? Porque cuando se hace ese tipo de fiestas, o cuando se da ese tipo de eventos, se está negando al Señor. Se está negando al Señor, hermano. Y mire, hermano, otra vez, ¿quién fue el culpable? ¿Por qué no fue perdonado todo el pueblo? ¿Por qué no fue perdonado? Porque no hubo esa capacidad de que el que generó, de que el que protagonizó, dijera: perdónanos, Señor. Pero sin embargo, aún sí fue perdonado. Él sí fue perdonado. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque no blasfemó el nombre del Señor. Porque cuando Él le presentó al pueblo a su Dios, le dijo:
he aquí Jehová tu Dios. No le dio otro nombre al becerro. Pero Aarón hizo el becerro porque conocía que los dioses supremos en las otras naciones eran becerros, eran bueyes. Por eso hizo un buey. Y le dijo, he aquí Jehová tu Dios. Y mire qué tremendo. Reconocía al Señor. Le dio una grandeza al Señor por medio de esa figura. Pero, hermano, ¿cuánta gente puede caer por causa de alguien que no le enseñe las cosas como deben de ser? A él solamente le dijeron, espera. Pero siempre hay alguien que quiere acelerar los acontecimientos, que quiere llevar, hermano, a otro nivel las cosas, y aquellos decían, ya se tardó, a lo mejor ya ni regresa, a lo mejor ya se murió ahí. ¿Y qué dijo él? ¿Qué quieren? Haznos un Dios. Por eso necesitamos saber, necesitamos conocer y necesitamos ver quién está a nuestro alrededor. Porque a lo mejor tú dices, no, Señor, yo estoy dispuesto a obedecer, pero mira que, perdóname por lo que voy a decir, pero a lo mejor a su lado hay una serpiente. Y lo peor de todo, mire, hermano, ¿por dónde se le apareció la serpiente a Adán? ¿Por dónde? Yo sé que usted ama mucho a su esposa, pero acá se le apareció con la esposa. Mire, hermano, cómo cayó. Se perdió la bendición. No podemos decir, en mi casa no hay serpientes, porque a lo mejor tiene a su lado una serpiente. Y no hago referencia solamente a las hermanas, porque a lo mejor nosotros somos el serpiente y no la serpiente. A lo mejor estamos haciendo caer a ellas en la obediencia que le tengan al Señor. Nosotros las estamos haciendo caer. Mira, necesitamos poner atención. Le voy a hacer una pregunta a los hermanos. ¿Cuántas veces te ha soportado tu esposa en algo? Muchas. ¿Y cuántas veces tú le has dicho, ya no lo vuelvo a hacer? Y sigue la misma cantaleta. Muchas veces. Dígame, Muchas veces. ¿verdad que cometemos errores? Pero ¿hasta cuándo estamos dispuestos a corregir, a cambiar esa situación? ¿Hasta cuándo? Hasta que no te frene, hasta que no te diga, ya, basta. Porque si necesitamos en un momento dado decir, ya, otra desgreñada no te la aguanto. Y la próxima vez que quieras hacerlo, mira, antes de que lo hagas, agarro mis chivas y me voy. A ver si es cierto. A ver si es cierto. Y cuando no se la cumples, dicen, veas. Pero cuando le cumples, hermano, la piensa, hermano. ¿Y sabe qué es lo más bonito para la naturaleza carnal? Cuando van de chillones a pedir perdón. Perdón, no lo vuelvo a hacer. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que ahí va a tener en lugar de decirle, Señor, ¿es verdad esto? En lugar de decirle, Señor, permíteme poner una prueba, Señor. A ver si es cierto que quieres, Señor, tener un encuentro conmigo nuevamente. Pero mira, antes de que yo decida esto, Señor, permíteme mirarlo en la iglesia, Señor. Si es que nunca va a la iglesia, ¿verdad? Permíteme mirar ese cambio, Señor, que te busque primero a ti. Que a través de esto yo pueda ver la victoria, Señor. Tomen la palabra cuando les es más, si quieres yo contigo a la iglesia. No te sacrifiques tanto. Ya lo entendí. Que usted le diga, amén. A ver si es cierto. A ver si es cierto que estás dispuesto a buscar de Dios. Pero yo creo que aquí no pasa eso.
Gloria a Dios. Esas son para los que nos ven por internet. Por allá se ha de pasar eso. Pero aquí, hermano, mire. Aquí no creo que pase eso. Pero por si llegara a pasar, tiene que estar atento a lo que está viviendo. ¿Qué hacer, hermano? ¿Qué hacer ante la tentación? Mire, me permite brincarme todos los demás puntos para poderle decir qué hacer ante la tentación, hermano, porque si no, no vamos a llegar, hermano. Pero bueno, antes de entrarle, mire, déjeme decirle algo. Hay 3 áreas que el enemigo va a buscar, hermano, tentar en nosotros. La primera es el cuerpo, la segunda es el alma y la tercera es el espíritu, hermano. ¿Cómo podemos ver eso? Regresemos a Génesis capítulo 3, versículos del 5 al 6 nuevamente. Dice la palabra del Señor: pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Mire, hermano, ¿cómo podemos ver que es tentado el cuerpo? ¿Cómo podemos ver que es tentado el cuerpo? Cuando dice aquí que la mujer vio que el árbol era bueno para comer. El árbol era bueno para comer, ¿sabe? ¿Sabe qué tremendo es? Que miramos que los frutos son buenos para nosotros. Qué tremendo es cuando uno dice: no, hombre, eso está bueno, eso me gusta, eso va a ser mío. ¿Saben? ¿Qué opera aquí? Díganle a su hermano: los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Por eso, pues usted ve que el enemigo ignora qué deseos hay en nuestra carne. Pero usted puede decir: no, yo me voy a consagrar, yo me voy a santificar, Señor, yo ya voy a cambiar. Y el enemigo dice: yo sé que te gusta a ti, yo sé que te gusta a ti, yo sé que te gusta a ti. Y cuando menos te lo esperas, ese deseo de la carne, mira, se aparece. Y ahí viene la prueba, hermano. Ahí viene la prueba, hermano. ¿Sabe que hay deseos de la carne que no solamente están relacionados a querer tener a una persona como ejemplo, sino que hay deseos de la carne que hoy en día son más poderosos que querer desear a una mujer o a un hombre? Ves algo material y dices: no me alcanza, pero me lo voy a comprar. Y me lo llevo. ¿Cuánto cuesta tanto? Híjole, pues ni modo, un año en friega, Señor, me lo llevo. Aleluya. Y te compras lo que te gustó, ya sea tu teléfono, ya sea tu televisión, lo que te gustó, y dices: no importa, Señor, me lo llevo. Ese fruto está bueno para comer, dices, hermano. Qué tremendo, qué tremendo, porque te está llevando, hermano, a perder la bendición. Pero el siguiente, que es al alma, dice que era agradable a los ojos. ¿Sabe que los ojos son la ventana del alma, verdad? Y entonces, mire qué tremendo es, hermano. ¿Qué le agrada a tus ojos? ¿Qué le agrada a tus ojos? ¿Le agradará la palabra? Para que ese deseo del alma se satisfaga. ¿O qué le agrada a tus ojos? ¿Qué dejas entrar por medio de tus ojos? ¿Qué tentaciones dejas entrar por medio de tus ojos? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué tentaciones, hermano? A lo mejor somos como Salomón. Le gustaban chaparritas de mediana altura y grandotas, rubias, castañas, morenas, blancas, cositas como su última mujer, sí, de piel morenita. Pero también le gustaban las orientales. De todo le gustaba a Salomón, hermano. A lo mejor así está nuestra alma agradable por todo lo que ve.
¿Verdad que sí? No, hermano, solamente usted bueno. Usted no habla. Ya mi pueblo dice que calla otorga. Pero mejor me defiendo, ¿no? Pero qué tremendo es, hermanos. Y mire qué tremendo es, porque después dice que la tentación viene al espíritu. Y es cuando él dice, el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Recuerden que en el huerto estaban en espíritu. Y cuando ellos miraron y codiciaron, fue para alcanzar sabiduría. Y entonces, mire qué tremendo es que la sabiduría es codiciable para el espíritu. Y necesitamos entender, hermano, que cuando alguien quiere tener sabiduría, perdón por lo que voy a decir, y si no me perdona, todo lo voy a decir, es para mí, la vanagloria viene a su vida, como se siente, como, usted ha mirado, hermano, esos peces globo, como de repente están así, flaquitos y de repente, oh, hermano, pero cuando se ponen así, ¿para qué lo hacen? Entonces mire que cuando alguien le dice, tú no sabes, no, y empieza, hermano, a sacar de su ronco pecho, te empieza a abrir la biblioteca que trae por acá, hermano, y mire, se siente, hermano, y lo que busca es ser reconocido, exaltado. Y mire, hermano, ¿ante quién es aprobado? Ante el hombre, no ante Dios. ¿De qué me sirve, como le decía yo hace rato, saber tanto? ¿De qué? Si al rato nos van a decir, a ver, échame cuenta de todo esto. Vi que fuiste a 128.230 prédicas. Y no veo que hayas vivido las 128.230. Pero a lo mejor usted dice, no, tantos años no viví, Señor. Pero bueno, mínimo fuiste a 360. Oh, va a decir usted, 3 por semana. ¿Cuántos años? 7 años. Menos. Pero pongámosle que le dijeran 360 palabras. Y te hablaron del amor, y te hablaron del perdón, y te hablaron de la restauración, y te hablaron de la liberación, y te hablaron de la exaltación, y te hablaron de alabar al Señor. Y mira, pongamos en práctica cada una de ellas. A ver, enséñame qué viviste del amor. No, es que no me acuerdo. No, sí, ya me acordé. Nos hablaron y nos dijeron que fuéramos como Jesús. ¿Y qué le va a decir usted al Señor? Nada más te hablaron y te dijeron. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Qué decía el Señor Jesús? Que se amara aquí. Los unos a vosotros tal y como que. Lo más fácil no me lo aprendí, vas a decir, tal y como yo los he amado a vosotros, vas a decir, hermano, ahí vamos a reprobar todos. Si no aguanto a mi esposo, si no aguanto a mi esposa, mucho menos este que ni es de mi familia. Hermano, ¿qué ama usted? ¿Ama a su hermano de al lado como usted mismo? Sí, pues es mi primo, es mi prima, es mi tío, es mi tía, es mi mamá. Claro que sí. No. Pero si no fuera nada de usted, así sanguíneo, digamos, se lo amaría. Ella, claro, hermano, pues si el Señor me dice, tengo que obedecer. El primer punto lo vamos a reprobar. Obediencia, dice. ¿Qué estamos haciendo para cambiar esto? ¿Se imagina usted, hermano, si el Señor Jesús, porque usted sabe que no ignora nada, ¿verdad? ¿O cree usted que se puede presentar con el Señor Jesús y decirle, mira, todo esto que tú ves solamente es apariencia, Señor, porque lo que hay dentro supera lo que hay acá afuera, Señor? ¿Usted le puede decir así al Señor? Pues el Señor le va a decir, no, ni lo que hay dentro supera lo que está afuera, porque pareces un sepulcro blanqueado. Porque miren que los fariseos sabían mucho de la palabra, conocían mucho de la palabra, ¿verdad?
Y cuando el Señor los vio, ¿qué les dijo? Se habían blanqueados. Por fuera, miren, chulos, bien guapos, bien vestidos, mejores vestiduras. Pero por dentro, ¿de qué lástimas? Hombres, están echados a perder. No les dijo apestosos porque ya era mucho. O a lo mejor como sabía que tenían revelación de entendimiento, le ya lo entendieron. ¿Verdad? Puede ser, pero quién sabe. Yo pienso que, bueno, revelación no tenían los ingratos, pero en fin, perdón, no tenían revelaciones. Pero mire qué tremendo es, hermano. Estaremos viviendo eso mismo. Porque va a llegar un momento en que el Señor va a pedir cuentas. ¿Y qué le vamos a entregar, hermano? Por eso le decía yo al principio, estamos seguros que nos vamos a ir con el Señor. Por eso, enfrentemos nuestra verdad, enfrentemos nuestra realidad. Que soy delante del Señor para poder llegar un día a su presencia y decirle: mira, 360 enseñanzas en todo el tiempo que te conocí, pero viví una, Señor. Ah, bueno, siquiera vivimos una. Y lo que me diga, ninguna viviste. Va a decir usted: oye, hermano, ya no voy a venir. Si viniendo no las vivimos, no viniendo peor, hermano. Pero bueno, ya, ¿qué hacer ante la tentación? Ya para terminar, Génesis capítulo 3, versículo 6. Mire. Génesis capítulo 6, 3, no, mejor mire, vamos a Lucas capítulo 4, versículos 12 y 13. Porque Adán no pudo vencer la tentación. Adán siempre cayó. Y mire qué tremendo es, hermano, mirar que nosotros hoy en día tenemos la oportunidad de cambiar la situación por medio de Jesús, por medio de Jesucristo. Amén. Entonces Lucas capítulo 4 versículos 12 y 13 dice: respondiendo Jesús le dijo: se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. Mire, hermano, Jesús, dígale a su hermano, puso en práctica la enseñanza que había recibido. O sea, para vencer la tentación es necesario poner en práctica la enseñanza que hemos recibido. ¿Cuál es esa enseñanza? ¿Cuál es esa enseñanza? La primera es enfrentar al tentador. Enfrentar al tentador. Porque él estaba enseñando ahí, él estaba mostrando que ante la tentación tienes que enfrentar al que te está tentando. Y por eso el escrito está: ¿cómo defenderme ante el tentador si no conozco la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Participa de las buenas obras o participa de las malas obras? Y entonces si a mí me dicen: echémosle acá, mira, mete tanto, y vas a ver que en tantos días esto se multiplica 200 por uno, y tú dices: wow, esto es de Dios, Señor. ¿Será una buena obra lo que te va a redituar eso? El negocio que te están ofreciendo es para ver que la buena obra no es lo que parece, y saber que me estoy metiendo con el tentador en lugar de enfrentar al tentador. Amén. Segundo punto, Juan capítulo 8 versículo 29, dice la palabra del Señor: y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Dice: mire, hermano, Jesús puso en práctica la enseñanza que había recibido, ¿verdad? ¿Y qué puso en práctica ahí? La primera, enfrentó al tentador. Pero aquí, ¿qué hizo? ¿Qué hizo aquí? ¿Qué hizo aquí? Aquí va usted a ver tres cosas que hizo él. Tres cosas que hace Jesús y que nosotros tenemos que hacer ante la tentación. La primera, declarar que el Señor está contigo. Porque si tú declaras que Él está contigo, estás viviendo esa enseñanza del Señor. Estás confiando en que el Señor está contigo en esa manifestación que se está presentando. ¿Cuántos creen que el Señor está con ustedes? ¿Por qué?
Usted dice amén. Cuando venga el tentador, dígale usted, aquí no puedes entrar. Pero, ¿qué tentación? Te preguntaba yo hace rato, ¿qué tentación puedes tener? ¿Cuál es tu tentación? ¿Cuál es tu tentación? Para poder decir entonces, el Señor está conmigo y no me vas a vencer, y no me vas a tomar, y no vas a poder hacer lo que quieres conmigo. ¿Cuál es tu tentación? La segunda dice aquí, declarar que el Señor no te ha dejado solo. Porque dice, no me ha dejado solo. No me ha dejado solo. Cuando tú dices que no te ha dejado solo, ¿qué estás declarando? Que está contigo, que permanece contigo. ¿Y cuántos se atreven a decirle ante las pruebas, ante las situaciones difíciles que puedan estar pasando, tú estás conmigo, Señor? Tú estás conmigo, Señor. Tú estás conmigo, Señor. ¿Cuántos nos podemos atrever a decirle al Señor, estás conmigo, Señor? Y es declararlo, declararlo. Y aunque el enemigo te diga, ¿dónde? Aquí, 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 aquí. Porque su palabra dice que Él está conmigo todos los días. Y si está todos los días, no nada más, dice, ahorita vengo, ahorita regreso, espérate, te dejo solo. No, permanece, permanece, permanece. Pero, ¿lo crees? Amén. ¿Sí lo crees? Amén. Amén, amén, amén. Entonces tienes que enseñar a la gente a creer en el Señor, a declarar que no están solos, que Él permanece, que Él permanece. En cualquier situación Él está contigo. No, pero si yo miro esto, Él está contigo. Aleluya. Porque la gente puede decir, que no miras mi dolor, que no miras mi sufrimiento, que no miras mi aflicción, que no miras lo que estoy viviendo, pero Él está contigo. Porque si no estuviera contigo, esto pudiera ser peor. Pero muchas veces no lo entiende la gente. Y es enseñarle y demostrarle que el Señor está con ellos. ¿Amén? Lo tercero que dice aquí es declarar que harás lo que a Él le agrada, dice. Porque yo siempre hago, ¿qué dice? Lo que le agrada. ¿Qué le agrada al Señor? ¿Qué le agrada al Señor? La obediencia. ¿Qué le agrada al Señor? Dígale a su hermano, al Señor le agrada que cumplas la ley, que cumplas su palabra, que vivas su palabra, que enseñes su palabra, pero no como tú quieras enseñarla, sino como dice la palabra. Dice, si ustedes siendo malos, ¿verdad? Mira, hermano, o sea que enseñamos mal. Tenemos que enseñar como Él enseña. Y aunque muchas veces para nuestra mentalidad resulta difícil de entender, tenemos que enseñar como Él enseña, porque se mira a través de la enseñanza que hay un cambio, que hay edificación. Usted lo ha vivido, usted ha experimentado cosas fuertes, usted ha sufrido, y cada vez que usted ha pasado algo, le puedo asegurar que no vuelve a cometer el mismo error, porque ya le dejó una secuela, ya le dejó una enseñanza, y usted dice, no lo vuelvo a hacer. Hermano, si vivimos la enseñanza del Señor, cada que nosotros la vivamos, nos va a dejar una bendición en nuestro camino. Y usted le va a poder decir a los demás, no hagas eso porque va a suceder esto. No hagas esto porque te puede pasar esto. No porque yo no quiera que lo hagas, sino porque lo he vivido, porque me lo ha mostrado la palabra. Sé sabio, entiende lo que te estoy diciendo. Pero ¿qué hay cuando no se hace eso? Y lo más hermoso de todo esto, de qué hacer ante la tentación, dígale a su hermano, dice Hebreos capítulo 10 versículo 7, entonces dije, he aquí, yo he venido en el rollo del libro, está escrito de mí, dice, para hacer, oh Dios, amén, lo más hermoso, para poder
vencer la tentación. ¿Qué hacer ante la tentación? Díganle a su hermano, es hacer la voluntad de Dios. Pero, siempre hay un pero, va a decir. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Qué le has pedido al Señor? ¿Qué le has preguntado al Señor? ¿Cuántas veces le has dicho, qué quieres que haga yo, Señor? Porque a lo mejor la voluntad de Dios para ti es, ya no toleres. A lo mejor la voluntad de Dios para ti es, ama a tu prójimo. A lo mejor la voluntad de Dios para ti es, vive el ministerio que te he dado. ¿Cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros? ¿Cuál es la voluntad para cada uno de nosotros? Porque a lo mejor estamos siendo estorbos para nosotros mismos. En lugar de ser de bendición, estamos siendo estorbos. Por eso necesitamos preguntar al Señor, ¿cuál es tu voluntad, Señor, para mí? ¿Cuál es? ¿A qué te llamó el Señor? ¿Qué te dijo el Señor que hicieras? A lo mejor el Señor te dijo, sírveme. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? A lo mejor el Señor te dijo, te he dado un ministerio. ¿Cuál, Señor? Y cuando el Señor te dice el ministerio que te ha dado, entonces es decir, tengo que prepararme en esto. Tengo que desarrollar este ministerio para poderlo dar. Por eso, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Para poder ser utilizado por el Señor y para no caer en la tentación. Porque te pueden decir, hermano, tú eres esto. Y tú dices, pues sí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, porque he visto esto. Y tú eres esto. Y sí, sí, sí. ¿Y sabes qué? A lo mejor ni es el Señor hablándote. A lo mejor es el enemigo que te quiere confundir. En lugar del que tú digas, Señor, muéstrame, háblame, enséñame, Señor. ¿Qué es lo que tú tienes para mí? ¿Qué es lo que tú me has dado, Señor? Y ahí poder hacer la voluntad del Señor para mí. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor, por favor.